En la provisional municipalidad de Megantoni, en Quillabamba, laboran casi 250 trabajadores que deberían estar trasladándose en las próximas semanas a Camisea. Por ello, conversamos con el jefe de Camisea, Amador Silvano, quien nos dio una entrevista sobre cómo se están preparando para recibir a todo el personal de planta de la municipalidad. El jefe de la etnia machiguenga nos dijo que la mudanza será progresiva. Efectivamente, hemos conversado para el traslado de la municipalidad. Lo que se quiere es activación de la economía y estamos dispuestos. Entonces, ahora progresivamente tiene que trasladarse a la población, ¿no? Entonces, sea bienvenido acá a la población para que pueda trabajar, para que generar el trabajo, proyectos, el desarrollo, ¿no? La educación, la salud. Es lo más importante. Tenemos también lo más importante es ese SBI que tiene que ejecutar. Él nos adelantó que para fines de noviembre tendrán listas 300 habitaciones de 6 metros por 5 metros, con baño incluido, servicio de agua y desagüe para cubrir las necesidades básicas de todos los trabajadores. Estas habitaciones podrían costar máximo 250 soles mensuales. Tenemos ahorita son 150 casas, dividido por 2 son 300 casas, entonces lo cual algunas casas están funcionando con baño, algunas no, pero lo que ahora en adelante la comunidad vamos a implementarlo del casa de baño para que pueda funcionar y para que estén los trabajadores de la municipalidad. Nosotros estamos pensando a fines de noviembre. Ya se va a hacer función del agua, pero ya nosotros la comunidad se va a invertir para el mejoramiento del agua, ¿no? Su baño y su ducha. El costo de casas tenemos 250, dependiendo que tiene ahí funcionamiento, si tiene equipados o algunos no están equipados, entonces ahí tenemos 150, de acuerdo cada el dueño de la casa que está. Tenemos también implementado su cama, su silla, su ventilador, ¿no? Entre otros. Con respecto a la comida, los restaurantes se preparan para servir sus mejores platos nutritivos y a un costo asequible para cualquiera. La comunidad sí, estamos dispuestos a atenderlo a los 300 o 400. Tenemos buenos restaurantes que se van a atender, inclusive con delivery, a los que ustedes se piden. Camisea funciona con una red de energía doméstica que se podría sobrecargar cuando la municipalidad se mude con todos sus equipos electrónicos. Por tal motivo, el jefe de la comunidad buscará una reunión junto al alcalde Daniel Ríos con la empresa Pluspetrol para plantearle una línea alterna de energía que no altere la vida tranquila de todos sus comuneros. Nosotros que tenemos energía, está bajo la energía, ya bajo la termométrica. Entonces lo que se quiere ahora es hacer nuevamente convenio con la municipalidad y con la empresa para que nos pueda ayudar a repotenciar esa energía. Por último, si la cantidad de trabajadores sobrepasan los 300, entonces la alternativa sería compartir el espacio con la vecina comunidad nativa de Xivancoreni. Acotó Amador Silvano, jefe de Camisea.